Gracias, Padre Celestial, por concedernos la vida, por darnos la conciencia psicológica y espiritual para acercarnos a ti, por habilitar nuestro corazón al colocar en él tu voluntad y despertarnos en la profunda necesidad de buscar tu nombre, de buscar tu rostro y de llenarnos espiritualmente en nuestro ser interior con tu palabra de vida. Gracias por cada uno de los que hoy se presentan ante ti, por aquellos que tú has despertado de en medio de la muerte, que así como yo, Señor, estando muerta al estar separada de ti, colocaste en tu Hijo Jesucristo la respuesta para que, resucitando una eternidad con Él, lográramos conocerte desde este momento, Señor. Gracias. Gracias por todos los que hoy caminamos en el camino de tu Hijo Jesucristo. Gracias. Gracias, Padre, por Nora. Gracias, Señor, por Mariela, por Givet, por Alejandro, por Doña Amparo. Gracias por Andrea. Gracias por Ángela Triviño. Gracias, Señor, por Berta, por Luisa. Gracias, Padre, por mi tía Carmen, por Chana, por Claudia Escobar. Gracias por Damaris. Con nombre propio, Señor, nos presentamos ante ti en oración agradeciéndote por estos regalos de amor. Por Darío López, por mi tía Doris Valencia, por Ladi, por Freddy, por doña Fabiola, por la familia López Llanos. Gracias. Gracias, Señor, por Francisco Alonso Ruiz. Gracias por Francisco Javier Trujillo y su familia. Gracias, Señor, por Gladys, por Gloria Inés Londoño, por Juan Carlos. Gracias por Juliet. Gracias por Liliana Casanova y su familia. Gracias por Luisa Alejandra. Gracias por Lustari Millán. Gracias por doña Marina. Gracias por Luz Mari Villegas. Gracias por María Patricia Lerma, por María Elena Marmolejo, por Marilucy. Gracias por María del Pilar. Gracias por Mariluz Angulo, por Mariluz Paz. Muchas, muchas gracias, Señor. Por Miriam Castaño, por Miriam Pardo. Gracias por Nora Patricia, por Olga Lucía Echeverry. Gracias por Olga Lucía Rocha. Muchísimas gracias, Señor. Gracias por Patricia. Gracias, Señor, porque en tu misericordia, en tu bondad, nos has concedido salud y vida en este momento para alabarte, para bendecirte, para exaltarte. Gracias, Señor. Te seguimos orando y te seguimos agradeciendo por cada persona que se ha conectado hasta este momento. Seguimos reconociendo ese milagro de la vida que a veces pasamos por alto y que no valoramos por causa de la queja. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos permites finalizar esta semana reconociendo este regalo hermoso de que como iglesia podamos, Señor, presentarte la vida de piedad. Gracias. Gracias por doña Raquel, gracias por Rosabel Perea, gracias por Sandra Margarita, gracias por Cintia Arboleda, gracias por Vanessa Hernández, gracias por Janet Echeverry, gracias por Juliet Baena, gracias, Señor, por Aura. Muchísimas gracias por Aura Segura, gracias, Señor, por mi vida, gracias por mi familia, gracias por Jorge Rivas, gracias, Señor. Y empiece usted a agradecer y considere cómo hubiese sido este día si se despierta al saber que alguno de los que han marcado su vida y la marcan ya no está ni recorriendo el camino de la eternidad, ya no puede compartir más con ellos. El considerar el perder algo cuando lo tenemos nos lleva a ser agradecidos y a hacer una oración conveniente de oración. Mire, en este momento, si han tenido la oportunidad de prender la luz y todavía está en la oscuridad de su cuarto, es el momento para que sea consciente de cada una de las partes de su cuerpo y le dé gracias, porque si no tuviera alguna parte de su cuerpo, por pequeña que fuera, ¿cómo estaría hoy? Así que agradezca, agradezca. Señor, ¿cómo te doy gracias? Te doy gracias por mí, por mi propia vida. Gracias
por el lugar donde pude descansar, sea consciente de ese lugar, no solo para considerar que ya se tiene que levantar, que tiene que iniciar un nuevo día, no, agradezca por ese lugar, por ese descanso que pudo tener, y aún si no pudo tener descanso por alguna situación, la Biblia dice que por todo y en todo demos gracias, porque han sido más las noches de sueño que usted ha tenido que las noches de desvelo. Gracias. Y considere en este momento su cuerpo. Señor, si yo hoy puedo experimentar salud, bienestar, vigor, gracias. Y es importante tener presente que los momentos adversos y los momentos de dificultad física nos tienen que llegar para que en este día podamos reconocer que el sentirnos bien, que el tener alguna parte de nuestro cuerpo sano es un regalo. La salud es un regalo. Dígale, Señor, gracias y perdóname porque a veces yo no cuido la bendición y el regalo que me has dado. Perdóname porque a veces ni siquiera considero lo que como, entendiendo que mi salud es un regalo y que mucho de lo que yo como viene también a afectar mi salud, o para bien o para mal. Agradezcamos. Yo te sigo dando gracias por cada persona que se está conectando, por Nayibe, Señor, te doy gracias. Te doy gracias por Zoraida, Señor, por Sorayita, por su familia, gracias. Agradezca en este momento por su familia. Yo puedo colocar su nombre delante de Dios, pero usted está llamado a colocar el nombre de su familia en gratitud. Señor, yo te doy gracias por este tiempo de tu palabra para encontrar el camino. Porque en este mes donde la iglesia reconoce el valor de tu palabra, Señor, nosotros sí que hemos reconocido que como manada pequeña nos ha sacado y que éramos ciegos en un camino que no conocíamos, y tú has transformado nuestras tinieblas en luz y lo escabroso del camino lo has convertido en llanura. Estas cosas nos has hecho y no nos has desamparado conforme a tu palabra. Gracias porque tú preparas nuestro corazón para recibirla, para guardarla y hacer conforme a lo que en ella está escrito para bendición de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días. Qué gusto es poder saludarles en esta mañana donde nos acercamos al Señor con una palabra en Josué 1:8 que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás en él. Y le quiero invitar para que en un ejercicio muy rápido considere cuál fue el primer pensamiento que tuvo esta mañana. Y en esa meditación, no sé si quizás se le vino lo que soñó, lo que quizás experimentó en su cuerpo físicamente cuando despertó, o si se le vino el pensamiento del asunto pendiente que debe resolver hoy, de aquel error que cometió ayer y del que hoy quizás ya fue consciente, de la dificultad física que está experimentando, o quizás de esa situación financiera que le está agobiando. ¿Cuál fue el primer pensamiento? Qué regalo poder despertarse con un pensamiento divino, con un pensamiento que no sea el nuestro, porque los pensamientos de Dios son pensamientos que llegan al hombre como un regalo. Y yo le daba gracias a Dios porque hoy, justo hoy, vino un pensamiento cuando me desperté. Y ese pensamiento no es un pensamiento ajeno a usted, porque es un pensamiento que está en el corazón de Dios. Y cuando algo está en el corazón de Dios, seguro que así como usted
pone a disposición de sus hijos lo mejor, el Señor también ha dispuesto lo mejor para sus hijos. Y esos pensamientos que Dios tiene en su corazón son para nosotros, gracias a Jesucristo, en quien hemos creído. Si tiene la Biblia en este momento, física y no en el celular, tómela y visualice esa Biblia como un contenedor de los pensamientos de Dios. Y ese contenedor de los pensamientos de Dios lo tiene usted ahora en sus manos y puede estar en su corazón. ¿Gracias a quién? A Jesucristo. Y cuando usted escuchó por primera vez que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida, básicamente se materializa esta verdad y se hace físicamente palpable cuando usted tiene la Biblia, en el entendido que no la conocería y que este libro que es espiritual y que tiene trascendencia para aquel que es hijo y que ha reconocido a Jesucristo, no estaría a disposición de nosotros, porque en otro tiempo no éramos su pueblo, en otro tiempo no conocíamos este libro. El pueblo del libro, reconózcalo usted y sépalo, es el pueblo judío. Nosotros, tristemente, tenemos un libro dado por hombres, por leyes humanas, un libro que han tocado incluso y han renovado, dizque conforme a lo que pues se va mejorando según la ley del mundo. La Constitución del 91 dado para Colombia vendría a ser su libro, según las corrientes de este mundo, pero a nosotros, gracias a Jesucristo, por eso él dice, él es Jesús, es el camino, porque le muestra a usted un camino en los pensamientos de Dios que están escritos en la Biblia. Y esto es maravilloso porque mi primer pensamiento se lo quiero compartir. ¿Sabe por qué? Porque esos son los pensamientos que vale la pena divulgar y proclamar. Porque cuando usted se levanta con una preocupación y lo primero que hace es codear a su esposo o a su esposa o a su hijo y decir tuve un sueño tan horrible o simplemente tengo una preocupación, le está comunicando su pensamiento. Y los pensamientos suyos y los nuestros desde el alma no ayudan. Y yo quiero compartirle usted un pensamiento de Dios que vino. Y vino a mi mente como lo primero, como la primicia de este día. Cumpliéndose entonces lo que dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Dígale al Señor, Señor, yo quiero que mi primer pensamiento tú me lo concedas cada día, para que pueda meditar todo el día y aún en la noche considerarlo. Y ese pensamiento va a estar por encima del problema, de la enfermedad, de la escasez, del miedo interno o de las angustias que usted está experimentando por causa de una condición externa. Mi pensamiento para su vida en este día está en Primera de Juan, versículo del 15 al 16, un pensamiento fresquito, recién salido del horno y del corazón de Dios, estoy segura que es para mí y también es para usted. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La palabra de Dios hoy nos invita a acercarnos a un libro en Segunda de Pedro, para que nos acerquemos y estemos leyendo desde el capítulo 1 al capítulo 3. Esa es la invitación. Pero también nos invita a Josué 1:8. Y yo, de ñapa, de parte del Señor, le estoy dando Primera de Juan 5, del 14 al 15. Y entonces yo consideré y repetí para mis adentros una y otra vez que si pido alguna cosa conforme a su voluntad, Él me oye. Y entonces empecé a cuestionarme desde que me levanté, ¿y cuál es tu voluntad para mi vida? Y comprendí lo afortunada que soy al saber que tengo en mis manos la voluntad de Dios escrita. Escrita porque tanto el Antiguo Testamento se ha escrito para dar
testimonio de lo que vendría y fue en el Nuevo Testamento. Y Pedro, como un gran expositor de esta verdad, nos dice en 2 de Pedro 1:21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. La palabra profética más segura que tenemos es la palabra del Señor. Pero esa palabra profética viene a nuestra vida y se revela como la voluntad de Dios para nuestras vidas cuando la conocemos gracias a Jesucristo, pero sobre todo cuando su Santo Espíritu nos dirige. ¿Y dónde nos dirige su Santo Espíritu? ¿Hacia dónde Él pone esa dirección, esos pensamientos divinos hacia nuestra mente? Si usted tiene pensamientos de Dios, entonces el Espíritu de Dios está obrando en su vida. Pero si su mente está llena de pensamientos del mundo, de pensamientos con corrientes ideológicas, las que usted quiera que hay en el mundo, pensamientos que son dados por eh, aquellos que están hoy al frente de las redes sociales, pensamientos o discursos dominantes que vienen a su vida, ¿sí? Ideas que se repiten una y otra vez. Pero el Señor le dice, venga, ya no piense más en lo que otros dicen, pero tampoco son sus pensamientos, porque no es lo que usted piensa, es lo que Dios dice. Para mi vida, hoy la voluntad de Dios está aquí. Yo tengo que aprender a pedir conforme a su voluntad. Y esta voluntad que hoy tengo fue dada a conocer a los profetas, impulsados por el Espíritu Santo. De nuevo reflexionemos. Si hoy se nos diera a conocer médicamente, o quizás también hasta un ángel se le presente y le diga, le queda un día de vida, ¿qué haría? ¿Ha considerado que solo hoy usted tiene este día? Que quizás mañana no va a despertarse, o que esta noche usted no volverá a su casa con los suyos, porque recorrerá, espero, en Cristo, el camino de la eternidad, si es que le ha conocido, le ha recibido. ¿Qué haría? Pedro sabía que iba a morir y no dudó en escribir esta segunda carta, y yo le pido que no lea de manera ligera esta carta que escribió un siervo de Dios en la certeza de que ya le quedaban pocas horas de vida. Ante la realidad de la muerte, ningún ser humano en su juicio va a perder tiempo. Al contrario, ¿qué va a hacer? Pues va a dedicar hasta sus últimas horas acá en la tierra, dejando en orden todo, ¿sí? Todo aquello que estuvo incompleto, todo aquello que le está quitando la paz, todo aquello que, que es importante, que es relevante. Ahí sí que va a decir, seguramente tengo que estar con mi familia, seguramente tengo que orar, seguramente tengo que ir a la iglesia para que oren por mí si es que no soy capaz, seguramente tengo que llamar y pedir perdón. Pedro se dedicó en sus últimas horas de vida a proclamar lo que vio y lo que oyó como testigo fiel y verdadero de la obra de Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 14 al 15 dice, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlos, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Esta es la nueva versión internacional. También me esforzaré con empeño para que aún desde mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Pedro vio con sus ojos físicos lo que nosotros hoy podemos aprender a través de la fe en la convicción de lo que no se ve, pero al acercarnos a las Escrituras, leyendo y meditando directamente la Biblia. En 2 de Pedro 1:16 dice, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza
que vimos con nuestros propios ojos. Pedro, ¿qué vio con sus propios ojos? La grandeza de Jesús, vio su poder y oyó la voz de Dios. Incluso cuando fue confirmado en el bautizo a su hijo, declarando que le complacía en su amor. Esto mismo lo dice Pedro en el versículo 17 del capítulo 1. Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Pedro fue torturado en el año 68 después de Cristo. ¿Y por qué fue torturado? Por causa de la fe. En su última carta, que es la que usted tiene allí a la mano, el que insistió que esa verdad que está registrada, que usted contiene hoy, ¿sí? Que ha costado la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero también la sangre de muchos hombres y de muchas mujeres llenas de fe y de piedad. Porque usted está hoy dispuesto a dar la vida, quizás por sus hijos, pero hasta ahí. Pero estos hombres dieron su vida por usted y por la mía, para que hoy tuviéramos en nuestras manos esa voluntad divina, para que aprendiéramos a orar conforme a esta voluntad, no conforme a mi necesidad. Mire, no siga pidiendo conforme a lo que siente ni conforme a lo que está viviendo, porque si usted está haciendo una oración que no está siendo contestada hasta este momento, es porque no está orando conforme a la voluntad de Dios. Filtre su necesidad en oración y en la palabra de Dios, y el Señor le va a contestar y le va a decir cómo es que debe orar. Y me impacta muchísimo esto, porque la Biblia es la forma como Dios se comunica con todo aquel que de corazón limpio y sincero busca conocer a Jesucristo como el pastor de su alma. ¿Quién está pastoreando su alma? Este es el día para creerle a las palabras de un testigo fiel y verdadero como Pedro. Acerquémonos a Jesús y creamos que nosotros también podemos verlo y oírlo a través de las Escrituras. Dediquémonos a hacer oraciones que sean respondidas no conforme a mis criterios, no conforme a mis sentimientos, que a veces son egoístas o están dentro de un marco de maldición que hemos heredado, porque es que nos dijeron que íbamos a estar bien si tenemos dinero, porque nos dijeron que el matrimonio iba a funcionar si mi esposa o mi esposo hace lo que yo hago, porque nos dijeron, nos enseñaron, pero hoy el Señor nos está llamando a que confiemos en que lo que vamos a pedirle a Él conforme a su voluntad, Él sí nos oye. Él se agrada del que tiene fe, no buenas energías, no el que se programa mentalmente pensando de que este día va a ser mejor, venga, va a ser mejor porque Dios se lo dice, pero la Biblia también dice que hay días malos y dice, bienaventurado aquel que se acuerda del pobre, porque en el día malo Dios se acordará de él. Qué bueno que el día malo, si le llega, usted pueda decir, Señor, así como yo me acordé del pobre en el día malo, acuérdate tú de mí en este día, porque es que yo sí me he acordado. ¿Por qué? ¿Y de dónde lo aprendió? De lo que dice el Salmo 41. Entonces, si usted es de los que no está leyendo la Biblia, de los que no le está dando valor a la escritura durante el día y en la cotidianidad, hoy el Señor nos llama a esto. Quiero finalizar entonces recordándole estas perlas que el Señor nos da en Josué 1:8, que meditemos en su camino. Dígale, Señor, yo quiero tener tus pensamientos. Y seguramente el problema que yo tengo ocupó toda mi mente y está desplazando tu palabra. Y yo no estoy orando bien, porque estoy orando es conforme a mis pensamientos, estoy orando es conforme a los pensamientos del mundo. Pero, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas de esta situación?
social, política, familiar, personal, física, espiritual. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuáles son tus pensamientos? Y le cuento que cuando usted reciba ese pensamiento de Dios respecto a esa situación y ore conforme a esto, tiene la llave para que se abran esas puertas que usted cree que están cerradas. Vamos a orar.